Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy tenemos un tema delicado, tiene que ver con la alimentación. ¿Qué está comiendo el venezolano en marco de la crisis? ¿Nos estamos alimentando? ¿Solamente estamos saciando el hambre? ¿Cuántas personas están comiendo de los desechos que pueden conseguir en los basureros? Todos más o menos podemos entender que la situación es difícil, pero hoy, con dos destacados invitados, vamos a profundizar para entender mejor la realidad de la alimentación que está recibiendo cada uno de los venezolanos. En primer término está con nosotros Ladis Orrego. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética con maestría en Administración del Sector Salud de la Universidad del Zulia. Actualmente es nutricionista del Sistema Regional de Salud en la unidad cardiometabólica Dr. Roberto Gutiérrez Urdaneta, que funciona en el Hospital General del Sur. También está con nosotros Braulio Arias. Braulio es nutricionista egresado de la Universidad del Zulia, politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta y tiene una maestría en Ciencias Políticas. Fue fundador del Programa Alimentario Escolar Zuliano, fundador de los comedores de la Universidad del Zulia y actualmente es nutricionista en los servicios de salud de la Universidad del Zulia, además del Centro Clínico La Sagrada Familia. Con ellos abordaremos este importante tema porque todos sentimos que no nos estamos alimentando bien. ¿Cuál es la situación actual de la alimentación de los venezolanos? La situación nuestra, de la población venezolana y sobre todo de la población zuliana, es que nutricionalmente los profesionales que estamos en el área vemos con gran preocupación que sobre todo la población infantil, por no llamarla general, normalmente está comiendo a veces 2 veces al día. Y llamamos comer, no nutrirse, ¿okay? Porque una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Entonces estamos viendo la población que está comiendo para satisfacer una necesidad, pero las necesidades nutricionales, que son las que cubren y las que permiten que esa persona se desarrolle adecuadamente en todos los ámbitos, ¿verdad? En educación, trabajo, familiar y demás, realmente está bastante cuestionado. Está bastante cuestionado debido principalmente, por supuesto a nadie escapa, la situación actual de Venezuela, el bajo poder adquisitivo, el alto costo de esa alimentación y por supuesto que en muchos casos no es accesible al consumidor, ¿ve? Precisamente por la escasez y por el alto costo y el bajo poder adquisitivo que la gran mayoría de las familias padece hoy día. Usted mencionaba que comían 1 vez o 2 veces al día. Se estaba refiriendo a la población infantil. ¿Y esa cifra en la población adulta? En líneas generales, porque vamos a llamarlo en el grupo familiar. Okay. ¿Okay? Es el grupo familiar que muchos hogares de la región zuliana principalmente estoy abordando la región zuliana, pero en Venezuela, cuando nosotros revisamos estadísticas y vemos otras instituciones, nos damos cuenta que es similar, donde en esa mesa normalmente pueden estar comiendo y comiendo es satisfaciendo esa necesidad de hambre en el momento, pero lamentablemente no estamos supliendo las necesidades nutricionales de esa familia, ni siquiera cuando comen 1 o 2 veces al día. Y por eso es que cada día estamos viendo el repunte de la desnutrición, cosa que veíamos en unos años anteriores que había bajado un poco el índice, pero en la actualidad vemos gran preocupación que esto se viene acentuando grandemente. Braulio, ¿qué está comiendo el venezolano en la actualidad? Mira, primero que todo, darte las gracias por la invitación al programa Dargo y al programa Retos de la Sociedad. Saludo a la compañera, a la colega. Quiero, antes de empezar a esbozar bien qué está comiendo el venezolano, para que los que nos están viendo a través de esta pantalla, hay que explicarle qué es un grupo familiar. Cuando la compañera hablaba de un grupo familiar, nos referíamos al grupo familiar que incluye 5 personas nada más.
cuando hablamos de la alimentación como tal, tenemos que hacerle ver a la persona que primero, ¿qué es una alimentación balanceada? Que es aquella que está conformada por los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, y por los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. De ahí empezamos a hablar lo que es una alimentación balanceada. Y totalmente de acuerdo con la colega, no solamente el grupo vulnerable como son los niños, sino el grupo vulnerable también que son la tercera edad. Son los más flagelados hoy en día. Las personas que más están padeciendo de ese flagelo que es la desnutrición o la mala alimentación que vive el venezolano. Y de ahí tengo que partir que cuando la compañera hablaba de los espacios porcentuales, solamente en mis estudios que yo he hecho, un 20% de los venezolanos, donde incluye el zuliano, comen las 3 comidas. Un 70% solamente hacen entre 1 o 2 comidas y un 10% están comiendo en los botaderos de basura, en los recolectores de basura, etcétera. Es decir, es lo que llamamos la persona que anda en la calle y recoge los desechos, lo que dijiste tú al empezar la broma. Pero cuando hablamos de este porcentaje, no quiere decir que este 70% que hace 1 o 2 comidas esté comiendo nutricionalmente. Como decía la colega, se está alimentando. Y ahí tengo que pasarme directamente a lo que gana el venezolano con respecto a lo que sale ahorita la canasta alimentaria. Y para los que nos están viendo, la canasta alimentaria es muy diferente a la canasta básica. Hablamos de canasta básica, la que incluye la canasta alimentaria y por supuesto los servicios, donde está vestido, donde está vivienda, donde está educación y otros servicios generales. A eso hablamos de la canasta básica. La canasta alimentaria hasta la semana pasada, antes del 1 de noviembre, estaba oscilando en los 2.700.000 bolívares para un grupo familiar de 5 personas. De ahí decimos, ¿por qué esos 2.700.000 bolívares? Porque un grupo familiar necesita aproximadamente 90.000 bolívares diarios para satisfacer las 3 comidas en la casa. Cuando hablo de esos 90.000 bolívares me refiero a que cada individuo o cada elemento de ese grupo familiar estaría a un costo de 18 bolívares diarios. Y la gente dirá, ¿cómo una persona con 18 bolívares? 18.000. 18.000. Yo digo 18.000 bolívares puede comer en el día. Y bueno, más adelante, o si da tiempo ahorita, te especifico un menú que puede ser consumido por esa persona. Pero en ese menú la persona no va a llenar los requerimientos calóricos que necesita del día, solamente un 50%. Por ejemplo, de esos 18.000 bolívares, el individuo en la mañana se gasta 5.000 bolívares. Y tú dices, ¿qué come con 5.000 bolívares? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy rápido, un huevo que está costando 2.000 bolívares. Y una arepa que vale el paquete de 20.000 bolívares y de la arepa salen 10 arepas grandes o 20 pequeñas, se consume una arepa grande, son 2.000 bolívares y nos quedarían 1.000 bolívares para lo que sería una ración de café pequeño negro, sin azúcar y sin leche. Ahí estaríamos hablando de 5.000 bolívares. Se está alimentando, como decía la colega, pero no está llenando los requerimientos nutricionales que la persona necesita, porque normalmente un ser humano... Sencillamente está saciando el hambre. Saciando el hambre nada más, porque para alimentarse necesitaría los 2 huevos, por lo menos 2 arepas y por lo menos que el café tuviera una pequeña condicionante que sea el azúcar, que aumenta el requerimiento calórico, o por lo menos una pequeña ración de leche, y no la tiene. Entonces se está saciando, pero no se está nutricionalmente aportando los requerimientos que el ser humano necesita dentro de lo que hablamos de los macro y los micronutrientes. Y así sucesivamente pasamos a la cena, y en la cena los 5 bolívares, ¿cómo se distribuirían? Hablamos de una ración de queso, el queso hoy en día está costando 40.000 bolívares el kilo y aproximadamente... Tenemos que ir a hacer una pausa, vamos a dejar el almuerzo para el próximo segmento. Perfecto. Porque esta explicación está muy interesante sobre cómo más o menos se distribuye el menú del venezolano. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Nos explicabas en el segmento anterior cómo distribuir los 2.700.000 que cuesta la canasta alimentaria. Quedamos en el almuerzo. ¿Qué vamos a comer en el almuerzo? Para un grupo familiar de 5 personas. Para un grupo familiar. Hablábamos de 90.000 bolívares diarios, cuando cada miembro se gastaría 18.000 bolívares. Y pasamos de la cena que te hablaba, que era la arepa con el queso, y, por ejemplo, una de las frutas más recomendadas que yo recomiendo y que es la más económica, entre comillas, hoy en día, que es la guayaba. Y es muy nutricional. Un vaso de guayaba aproximadamente vale 1.000 bolívares, 2.000 el queso y 2.000 un pan salado, un solo pan,
ya estaríamos hablando de una cena. Una cena para el venezolano no pudiera ser un pan con una ración de queso y un jugo de guayaba, deberían ser 2 panes, pero bueno, estamos hablando de lo que nos alcanza dentro de esos 2.700 que estamos hablando de esa canasta. Y pasamos al almuerzo, nos quedan 8.000 bolívares. Un kilo de carne, hoy en día te está costando el tipo A, 80.000. El tipo B, 60.000. Y la carne más mala, tipo C, te está costando 40.000 bolívares. Con un kilo de carne pueden comer aproximadamente 5 personas. Un bistec entre 180 y 200 gramos. Pero resulta y acontece que la familia hoy en día ese kilo lo hace para 2 comidas. Y entonces pasa de tener la ración que le corresponde de 200 gramos a 100 gramos. Ya ahí estamos comiendo la mitad del valor proteico que debe comer el venezolano. Y ahí se están gastando ya 4.000 bolívares. Los otros 2.000 bolívares para el arroz, porque el paquete de arroz está costando 20. Comen 10 personas, ya estamos hablando de 2.000 bolívares. Y te quedan 2.000 bolívares que lo puedes utilizar para un plátano que está costando ahorita 2.000 bolívares, pequeño, o de repente para repollo rallado, porque antes uno decía repollo con zanahoria, pero la zanahoria está demasiado costosa. Entonces un almuerzo, digamos, a medio andar, con media ración de proteína, con media ración de carbohidratos. Es decir, las personas, como decía la colega, están saciando, como decías tú al inicio, pero no están llenando su valor proteico. Y de ahí entonces nosotros podemos decir que, bueno, las familias venezolanas necesitan 2.700.000 para hacer una alimentación así. ¿Cuántos venezolanos, cuántos núcleos familiares ganan 2.700.000? Mira, en el núcleo familiar pueden trabajar de repente el padre y la madre, y estaríamos hablando que ahorita con un nuevo salario, porque estoy hablando de la canasta vieja hasta el primero, pero vamos a poner que sea ahorita con 4.450.000. Estamos hablando que si trabajan los dos, son 900.000 bolívares, y que esté un abuelo, porque el grupo familiar siempre son 2 abuelos, 2 padres, un niño, le agregamos una pensión. Estaríamos hablando de 200 y algo, no llegamos a 1.200.000, y estamos hablando que la canasta alimentaria está costando 2.700.000 hasta la semana pasada. Es decir, que nosotros no estamos cubriendo con los ingresos del grupo familiar ni siquiera la mitad de la canasta alimentaria. De ahí es que está pasando que el padre y la madre salen a hacer lo que llaman vulgarmente trabajo afuera, extra profesión, a matar tigritos, maraña, etcétera, matar tigritos como sea, para poder medio subsistir, porque el venezolano está trabajando, y lo digo responsablemente, netamente para medio comer, ni siquiera para comer. Ajá, pero si el venezolano no gana esos 2.700.000, no importa cuántos tigres mate, no llega a eso. ¿Qué está comiendo el venezolano entonces en el marco de la crisis actual? Bueno, precisamente estoy aquí representando al Colegio de Nutricionistas, la licenciada Yerixa, y se hizo un estudio a través del Colegio de Nutricionistas a nivel de las comunidades y a nivel sobre todo hospitalario. Okay. Y casualmente, en virtud de eso que está comiendo el venezolano, es donde nosotros estamos viendo el repunte de tantas enfermedades, donde estamos viendo ese repunte de la desnutrición, donde estamos viendo el repunte de la diabetes y cada una de estas patologías que nos llevan a que los hospitales cada día se abarroten y por supuesto sin esperanza alguna de que pueda ser solventada la situación, ¿ve? Porque este venezolano que por supuesto no se alimenta, lo que está diciendo Braulio, ¿verdad? Que no cubre esas necesidades por los costos de esa canasta alimentaria, por supuesto que va a llevarlo a una enfermedad, porque un cuerpo malnutrido, por supuesto que va a tener enfermedad, y todas sus capacidades van a estar disminuidas a la mitad, como está disminuida la alimentación. Me imagino que ese estudio lo hicieron básicamente en comunidades de escasos recursos, ¿correcto? Mira, escasos recursos, y hay poblaciones que estaban en un estatus más o menos medio. Sin embargo, hoy día la población ha disminuido el estatus socioeconómico, totalmente. ¿Qué se consiguieron? ¿Qué aspectos más importantes se consiguieron en ese estudio? Entre los aspectos más importantes está eso, o sea, al disminuir la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del venezolano, la alimentación, por supuesto, disminuye totalmente, porque hay otras prioridades, que si se enfermó, que la educación y demás, y entonces siempre parece mentira, pero nosotros nos gusta comer sabroso, pero no nos gusta invertir en alimentación. ¿Ve? Y cuando hablo de nosotros, nos estamos refiriendo en líneas generales, ¿verdad? Los organismos que tienen que ver con la alimentación invierten en cualquier cosa, ¿ve? Que les da estatus. Pero la alimentación, como dice, es un mal, ¿verdad?, necesario, que tenemos que
consumirlo, pero que no produce rentabilidad. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros podamos tener esa capacidad de escoger bien la alimentación, pero sobre todo que pudiéramos ser capaces de brindarle a la población el poder adquisitivo que se necesita y sobre todo los insumos que esta población necesita. Porque lo que estamos viendo lamentablemente es que aunque tengas algo, capacidad económica, muchas veces no consigues los alimentos. Sí, porque aquí hay una mezcla de inflación que tiene que ver con el poder adquisitivo, además, y además la disponibilidad de alimentos, ¿no? Sí, porque exacto. lo que se consigue no es lo más La adecuado. producción, que no hay producción, no hay producción, y por supuesto, al no haber producción, un bajo poder adquisitivo en las familias, esto va a conllevar a que haya malnutrición en cada uno de los miembros de esa Ahora bien, familia. el gobierno apostó a los CLAM, a los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Qué efecto tienen? ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿Qué efecto está teniendo los CLAM? Mira, nutricionalmente, haciendo una valoración de esas cajas CLA o como se le llame, ¿verdad? Sencillamente no cubre las expectativas nutricionales para la población, indistintamente del grupo etario al que vaya dirigido. Una población que consuma un alto contenido de carbohidratos, ¿verdad? Que es la fuente de energía, que de hecho la necesitamos, pero que haya un bajísimo consumo de proteína, lo que mencionaba Braulio, ¿verdad? Consumimos una ración de 250 gramos de carne, llámese carne, pollo, pescado. Sin embargo, estamos consumiendo menos de esa cantidad para que nos pueda alcanzar en el hogar, es lo que mencionan las familias. ¿Okay? Además de esto, el consumo de vegetales y frutas. ¿Ve? El alto costo que esto conlleva hoy día, precisamente por las políticas que tenemos en la actualidad, no hay producción, no hay aportes para la siembra ni nada de esto. Por supuesto, esto va a aumentar el alto costo y el bajo poder adquisitivo de quienes... Y las personas no pueden acceder a esos alimentos. Precisamente, por el bajo poder adquisitivo. En el próximo segmento, yo creo que abordemos, que me hagas una evaluación de las políticas oficiales que tratan de atacar este problema. Si se limitan a los CLAP, qué hacen los CLAP, si ayudan o no ayudan en nada, y qué otra política oficial existe para atacar el problema nutricional en Venezuela. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Estimados amigos y amigos, les recordamos que estamos tratando un tema bien importante para todos, que tiene que ver con la alimentación. ¿De verdad nos estamos alimentando o sencillamente estamos saciando el hambre en Venezuela? Y para eso contamos con dos expertos, la nutricionista Ladis Orrego y el también nutricionista Braulio Arias. Braulio, te dejaba una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Cómo evalúas las políticas públicas oficiales que deberían atacar este problema? Mira, ya ahí te voy a hablar como politólogo. Yo creo que aquí hay tres factores que están influyendo en la alimentación del venezolano. Primero que todo, una inflación galopante. Segundo, la economía de puerto que existe en el país. Y tercero, las malas políticas públicas de los tres niveles de gobierno, principalmente del gobierno nacional, que es el organismo rector, donde está el Instituto Nacional de Nutrición y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, hoy en día llamado así. Primero, la inflación disparada. Cada 15 días la inflación va subiendo. Yo creo que en horas. A veces uno consigue un precio en la mañana y en la tarde hay otro. Es verdad. Me exageré cuando dije cada 15 días. Segundo, mucho tiempo. Una economía de puerto que antes hablamos de que había un 70% de organismos de productos importados. Yo creo que ahorita, y me atrevo responsablemente a decir que el 85% de los productos en Venezuela son importados. Nos hemos convertido en una economía de puerto producto de que no hay inversión en el país porque no hay seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, la gente no tiene confianza en venir a invertir en el país. Entonces, si no tenemos
seguridad jurídica, nadie va a invertir. Entonces yo creo que Venezuela tiene que crear confianza. Y para crear confianza, el gobierno tiene que crear políticas públicas verdaderas que lleguen al venezolano. Darle herramientas, no darle una clac que le llega mensualmente al venezolano, y con eso creo que están solventando, y como lo decía la colega, no llegan a los requerimientos nutricionales ese CLAC, porque ni siquiera tiene los valores complementarios de lo que es la canasta alimentaria de que tiene que tener el venezolano. Y ahí parto por decirte que las políticas públicas están graves en el país, porque no es posible que el Ministerio de la Alimentación, desde que llegó el extinto presidente o el finado presidente y ahora el presidente nuevo, sea manejada por un militar. Yo creo que los militares tienen su función y zapatero a su zapato. No estoy diciendo que coloquen un nutricionista, que debería ser el que debería estar en eso, pero por lo menos un economista, alguien que conozca sobre las verdaderas estadísticas de la alimentación en el país y de cómo gerenciar los programas alimentarios de todo índole en el Estado. Un militar que por ahí salió denunciado con no sé cuántos millones que se robó, el Osorio que estuvo, lo digo públicamente, y ya lo sacaron de la cartera, entonces colocan a otro ministro. Entonces no se han colocado las mejores personas y los mejores hombres y mujeres para esos cargos. Pero no solamente, sino que tiene que haber una interrelación. Tiene que haberse un paréntesis en el aspecto político y olvidarnos un poco del color político, verde, azul, rojo, y centrarnos que es el bienestar, es la salud del venezolano, porque la gente ve salud solamente, no, la salud también es la nutrición. Un ser humano que no esté bien nutrido, por supuesto que no va a tener un nivel óptimo de salud, no va a tener salud. Entonces el llamado es para el gobierno nacional a mejorar e integrar las políticas públicas, tanto el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Y ahí sí te hablo de lo que es el caso del Zulia. Yo que fui fundador de los comedores de la Universidad del Zulia, cuando iniciamos había un menú balanceado que reunía las condiciones mínimas para los estudiantes cuando comenzamos, que eran residentes, estudiantes que eran de otras zonas, comían ahí y obtenían por lo menos el 60% de requerimiento diario. No podíamos darle el 100%, pero por lo menos ahí teníamos garantizado más del 50% que necesitaba ese estudiante. Por hoy en día vemos los comedores de la Universidad del Zulia abandonados tanto por el gobierno nacional como por el gobierno regional. No se ponen de acuerdo, una comisión de enlace que no resulta. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los muchachos de la Universidad del Zulia. El programa alimentario escolar zuliano, yo fui fundador de ese programa. Nosotros le dábamos en un desayuno, en una merienda, el 35% de las calorías que el niño necesitaba. No sé si tú vas a La Guajira y ves un niño que está llegando al colegio, cuando pueden llegar, porque muchos no llegan porque la lejanía es distante de los colegios, y los padres cuando no tienen el desayuno no los envían. Sin embargo, con el programa alimentario escolar zuliano, cuando se aperturó, el padre mandaba al niño al colegio en esa zona, porque sabían que iba a tener por lo menos un menú de todo el día, de las 3 comidas iba a ser una, y el niño cuando llega al colegio y no tiene el menú o no tiene el programa alimentario escolar zuliano en este caso, ¿qué sucede? Que el niño se queda dormido sobre el pupitre y la gente dice, bueno, ¿qué le pasa al niño? ¿No durmió? No, sino que el desayuno, su mayor complemento es el carbohidrato. Nosotros necesitamos glucosa para el cerebro, corazón y riñón. Un niño malnutrido que no esté alimentado no puede atender lo que le quiere impartir su docente. Y el niño no atiende al docente, y entonces de ahí vienen los problemas que hay. Primero, la deserción, el niño no llega al colegio. Segundo, los índices de repitencia aumentan, porque el niño no tiene las condiciones para atender a su docente, porque se queda dormido sobre el pupitre. Igualmente, el número de persecución o el índice de persecución de un grado a otro disminuye. Y ahora revisamos las estadísticas en el término de la educación y tú ves la repitencia y la deserción bárbara. Pero eso solamente no va a la primera parte, que es la edad más vulnerable, que es los niños, la primera. Si no lo vemos en la Universidad del Zulia. Mira, muchos muchachos como yo fui residente, yo vengo de Falcón, nosotros teníamos un menú ahí que por lo menos, si en la noche comíamos mango verde, ya teníamos sustentar para por lo menos lograr graduarnos, pero hoy en día no tiene la alimentación adecuada. ¿Y qué crees que estamos nosotros formando en la universidad? No solamente la parte académica, también se necesita la parte de los servicios, la parte de los comedores principalmente, la residencia, todo eso. Entonces, de ahí el llamado es al gobierno nacional para que haya una integración del gobierno nacional con el gobierno regional y, si se quiere, también municipal, poniéndonos de acuerdo, evitar los colores políticos y tratar de solventar la situación. No la vamos a solventar porque no hay ingreso. Seguimos siendo una economía de puerto, pero por lo menos ponernos de acuerdo para ingresar un 50% al gobierno nacional, un 30% al gobierno regional y un 20% municipal, hacer un 100% y proporcionarle un menú adecuado para que la persona por lo menos pueda
asistir a su colegio y en el caso de la universidad atender a su docente y podamos tener mejorando el talento, como lo dice este programa. Nosotros tenemos tremendos talentos y los talentos que hemos formado se están yendo del país porque no hay las condiciones, no hay las condiciones. Entonces el llamado de verdad, aprovecho esta ventana plural para los 3 niveles de gobierno se pongan de acuerdo y poder paliar la situación que está viviendo hoy de crisis alimentaria. Yo lo catalogo como una crisis alimentaria. Lo que nosotros estamos hablando aquí, que dice la colega, no es que nos pusimos de acuerdo para decir esto, estamos diciendo la realidad del país. Mira, hace 2 años nosotros a través del Senda y del FETRA Zulia hicimos un estudio y la desnutrición en La Guajira, que era donde nosotros decíamos alarmante, una desnutrición en 36%, nosotros para eso era una alarma. ¿Hace cuánto tiempo lo hicieron? Hace 2 años, 36%. Por lo menos hoy en día está en 49% en la subregión Guajira. Casi el 50% de los niños más vulnerables están en estado de desnutrición. ¿Entiendes? Porque la desnutrición no solamente que lo veas flaquito, también hay niños barrigones que tú crees que están bien alimentados y lo que están es a fuerza de carbohidratos, a fuerza de pura yuca. ¿Me entiendes? Y ahí vamos a tener los nuevos obesos, pero no tanto los nuevos obesos, sino los nuevos diabéticos, que los atiende Gladys en su consulta, mira, y de la diabetes todo el mundo sabe las consecuencias que viene la ceguera prematura, viene la insuficiencia renal, es decir, estamos creando un país de enfermos, y no tengo que ir muy lejos ahora, no hace mucho, estuve haciendo unas entrevistas para un posgrado que estoy haciendo de gerencia pública, y fui al municipio de Maracaibo, aquí mismo, en Maracaibo, la parroquia Venancio Pulgar, la parroquia Borja Romero, la parroquia San Isidro, la parroquia Ildefonso Vázquez. Mira, la desnutrición galopando en esos sectores en un 42%. Aquí mismo en la ciudad de Maracaibo, en la urbe, como quien dice. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Imagínate si ahorita en Maracaibo la desnutrición está en 42%, ¿cómo debe estar en aquellos sitios, por ejemplo, en Sur del Lago, en El Chivo, por allá, en Catatumbo, donde no llega la mano del gobierno? La gente vive alrededor de la alcaldía, los poquitos salarios que tienen ahí y lo poquito que podían cultivar. El Zulia era el primer lugar en productor de carne. Tenemos que ir a una pausa, Braulio. Yo creo que en el próximo segmento hablemos sobre las secuelas en el área de la salud, porque mucha gente cree, bueno, como una vez al día paso hambre, pero resulta que eso tiene secuelas, problemas, va a generar problemas a nivel de salud. Vamos a hacer una nueva pausa, ya venimos. Buena parte de las personas, al no alimentarse bien, bueno, sencillamente, estoy pasando un poco de hambre, como una vez, como 2 veces al día, y no se preocupan tanto por las secuelas a nivel de salud. Uno de los rasgos es, he bajado de peso, he disminuido el peso, pero ¿cuáles son las reales consecuencias que trae estas dificultades a nivel de alimentación? Sin duda alguna que el dejar de comer no es solamente satisfacer, como mencionamos desde el principio, ¿verdad?, esa necesidad de cubrir el apetito en ese momento, sino todas esas consecuencias que son las necesidades nutricionales. Cuando una persona no recibe proteína, carbohidrato, el carbohidrato es la fuente de energía, la proteína es la que le va a permitir formar esa masa muscular, ¿verdad? Y por supuesto el tener una hemoglobina y un grupo M bastante aceptable. Y por supuesto la grasa que se consume de buena calidad también es una fuente de energía. Cuando estas personas, estos niños y toda la población no tiene una buena alimentación, por supuesto que va primero la pérdida de peso, ¿ok? Que pudiéramos decir, pero si tiene exceso de peso es beneficioso, pero una cosa es perder peso comiendo adecuadamente con todos los nutrientes necesarios y otra muy diferente es dejando de percibir esos nutrientes y entonces empieza la pérdida de peso, pero también comienza el desgaste muscular, comienza el deterioro de cada uno de los órganos y es cuando vemos entonces acentuarse lo que es la desnutrición, ¿verdad?, llamada kwashiorkor o llamada marasmo, que hoy día la estamos, ayer creo que fue el viernes,
creo que salió que murieron aquí 2 niños por desnutrición, más todo el Cáritas, que es uno de los que nos está dando estadística, porque lamentablemente los organismos competentes que dan estas estadísticas hasta ahora no las han presentado. Entonces Cáritas y Funda Credesa nos están diciendo que la población, aproximadamente unos 300.000 niños, pudieran estar padeciendo de desnutrición. 300.000 niños a nivel nacional. A nivel nacional. Es una cifra escandalosa. Exactamente. Entonces, esta cantidad, más todos los niños que dice que mueren, entre 5 a 6 niños diariamente a nivel nacional, y todas las consecuencias, porque aquellos niños que no mueren, sin embargo, quedan esas secuelas, lo que dice Braulio, que se duerme y todo lo demás, pero es un niño que deja de crecer. Cuando ya esta desnutrición comienza a hacer estragos en los niños, sobre todo en esa población de 6 a 14 años, es un niño que deja de crecer para poder compensar un poco el peso con la talla que tiene actualmente. Pero llega un momento en que desafortunadamente comienza la depresión de todo su organismo, los órganos por supuesto se deterioran, entonces es el niño que tiene problemas gástricos, es el niño que no sale de una diarrea, es un niño que tiene problemas de hipoglicemias, ¿verdad? Y puede entonces también generarse una diabetes a raíz de una mala alimentación. ¿Ves? Porque tenemos así también, no solamente, hablábamos al principio sobre las cajas, el contenido que contiene, lo que contiene las cajas CLAP, ¿verdad? Ese exceso de carbohidratos también nos está llevando a una parte de la población a sufrir de obesidad. Y esa obesidad, por supuesto, nos está llevando a niños con resistencia a la insulina. Casualmente, ahorita el 14 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Diabetes. Y cada día es mayor el número de diabéticos y sobre todo diabetes infantil que aparece en Venezuela. O sea que lo que decía Braulio es cierto, estamos levantando un país de enfermos. Exactamente. No solamente esto, sino la hipertensión igualmente, porque entonces nos cubrimos con alimentos ricos en sodio y toda esta parte para poder tener en grosso modo la alimentación que y eso sin que contar ameritamos. que es imposible que una familia de bajos recursos le dé fórmulas infantiles a un niño recién nacido, ¿no? Bueno, ese entre otras partes, entre otras cosas, porque la leche, no solamente la fórmula infantil, la leche normal, la leche completa, la vemos que está desaparecida y cuando aparece es a un costo, lo que decía Braulio, o sea, no le podemos echar el poquito de leche al café, ¿ve? Porque sencillamente el costo no da para cubrir esas necesidades. Entonces estamos con una baja proteína, con un alto contenido de carbohidratos, porque es lo que más consume el venezolano y el zuliano, para poder tener un poco de energía. En cuanto a las vitaminas y los minerales, que son la fuente de la fruta, los vegetales, es muy bajo que la persona lo pueda adquirir por su alto costo. ¿Ve? Baja producción, un alto costo, por supuesto, la persona de por sí no consumía muchos vegetales porque es el hábito, ¿verdad? Las preferencias alimentarias, pero hoy día, aunque lo quiera consumir, no lo puede hacer. ¿Ve? Precisamente porque no hay esa forma de que lo puedan obtener por el poder adquisitivo que está bastante O sea que hoy mermado. el signo más evidente es la pérdida de peso, pero mañana vamos a ver cómo este tipo de enfermedades seguirán repuntando en Venezuela, a pesar de que de pronto la situación comienza a mejorar, ¿correcto? Allí es donde lo vamos a ver cuando ese niño va a la escuela, cuando ese joven va a la universidad, cuando esa persona va a desarrollarse en su sitio de trabajo. O sea, el poder intelectual de una persona depende de la calidad de una alimentación. ¿Okay? Y esa educación que nosotros le podamos brindar a nuestra población, principalmente debe generarse en una educación nutricional
y que esta población pueda tener los insumos necesarios. Cuando hablo de insumos estoy hablando de alimentos, ¿verdad?, para que pueda cubrir esas necesidades y evitar la secuela, porque esa secuela puede ser mareo, puede ser náusea, puede ser hasta pérdida de conocimiento, la pérdida de peso que ya lo hemos mencionado, y todas las enfermedades asociadas a esto, como ya lo mencionamos, la hipoglicemias, diabetes, hipertensión, en los diferentes aspectos de la vida, sin, por supuesto, dejar de lado lo que es lo que más ataca a la población infantil en estos momentos, que es la desnutrición. Nos quedan 30 segundos antes de ir a la pausa. Yo le quiero hacer una pregunta que para usted va a ser un poco delicada. ¿Hay preocupación y ocupación en nuestras autoridades de salud sobre este problema? Mira, la preocupación, cuando no tenemos estadísticas, nosotros realmente no podemos decir que está esa preocupación, porque la preocupación solamente cuando presentamos una estadística, y digo, en cuanto al colegio que hizo esto en relación a los hospitales, estos estudios de cómo estaba la alimentación en los hospitales, vamos, por no alarmar, ¿verdad?, pero es bastante seria la situación en los hospitales. Una persona que llega con una enfermedad, a veces en uno de los hospitales que me dieron la información, que solamente se le está dando a los pediatras, a la pediatría, al área de pediatría. ¿Solo alimentación a los Solo niños? Alimentación al área de pediatría. ¿El paciente adulto? El paciente adulto no está recibiendo, y más cuando vienen, también anteriormente se le daba alimentación a los foráneos, o sea, familiares que venían acompañando a los foráneos, se les daba alimentación. Hoy día ni siquiera para los pacientes. Entonces imagínate tú un paciente hospitalizado, donde no consigue medicamento, donde no tiene el alimento que debe brindarle la institución, ¿cómo se recupera? Para mí eso es una emergencia, y yo quiero que en el próximo segmento hablemos sobre qué se debe hacer para atacar esta emergencia. Vamos a una última pausa, ya regresamos. Yo no soy experto en la materia, pero con la información que ya yo manejaba, pero además con lo que ustedes me han explicado en el día de hoy, yo creo que en Venezuela hay una emergencia. Sí, yo les quiero hacer una pregunta muy sencilla antes de entrar en el detalle de qué hacer para atacar el problema. ¿Hay o no hay una emergencia alimentaria en Venezuela? Sin duda alguna que la hay. 1000% que la hay, porque no hay asistencia alimentaria. ¿Qué hay que hacer entonces para resolver el problema, Braulio? Mira, aparte no solamente de las patologías que decía Oladis, ¿no?, sino también el nivel de adaptación social del niño se pierde. Vamos a encontrar niños actualmente flagelados, es decir, niños que no se desarrollan. Sí, el talento que tenía Venezuela, producto de que en Venezuela, a pesar de las consideraciones que había en el pasado, había una alimentación balanceada. De hecho, vemos que la mayoría de nuestro talento está en otros países con tremendas categorías, catalogado, digamos así, y el talento se está yendo. Pero hoy en día el talento, prácticamente tú ves los niños desmotivados, no se adaptan. Sí, no solamente el problema metabólico, sino también el problema psicomotor. Niños lentos, con retraso, no se adaptan, todo afligido, todo tímido, producto de esa deficiencia de nutrientes esenciales que necesita el niño. Claro que estamos en una emergencia alimentaria, y claro que nosotros debemos ser garantes. Nosotros como nutricionistas, nuestra principal función como nutricionistas es dar educación. Nosotros, nuestra labor, nosotros no tenemos en nuestras manos cómo mejorar las políticas públicas, pero podemos hacer un llamado de advertencia. Si son consultados, sí. Exacto, si somos consultados, pero nosotros podemos hacer un llamado de advertencia, como la pregunta que tú nos estás haciendo ahorita. ¿Hay emergencia en Venezuela? Hay emergencia en Venezuela. ¿Hay emergencia en el Zulia? Hay emergencia en el Zulia. ¿Por qué? Porque no hay una asistencia alimentaria. Sí, no se asiste, no se han dado los stocks, las previsiones para tocar este tema. Y que resulta que en la mayoría de hospitales, como decía Oladis en el segmento pasado, no se le está dando alimentación a las personas, no solamente a las personas que vienen foráneos, a nadie.
Mira, yo he estado en el hospital universitario y en el almuerzo te le dan una ración de arroz con zanahoria, antes zanahoria que estaba barata, rallada. ¿Cómo tú puedes creer que un paciente, vamos a ponerlo rápidamente, quemado, se recupere cuando un paciente quemado en la unidad de quemados que había en el hospital universitario, que era buenísima? ¿Cómo se recupera si no tiene requerimiento mínimo? Entonces, estamos hablando de cifras alarmantes. No estamos hablando solamente de nutrición, estamos hablando de que no hay alimentación en los centros de atención hospitalaria. Entonces, ¿cómo se le restablece la salud a un paciente en un hospital cuando un hospital como el hospital universitario no tiene la asistencia alimentaria mínima para cubrir las necesidades básicas del paciente hospitalizado? Entonces, de ahí tenemos que entender que no es por hablar que estamos diciendo que estamos en una asistencia alimentaria totalmente en el suelo, es decir, hay una emergencia. ¿Cómo la podemos? Tenemos que primero crear políticas públicas. Nosotros tenemos que crear políticas públicas. No hay inversión en el país, no hay ingreso, no hay producción. Nosotros tenemos que paliarla. ¿Cómo la paliamos? Mejorando las políticas públicas. Una política pública es con las sustituciones. En los hospitales, hoy en día, no se puede dar el pollo, no se puede dar la carne, no se puede dar el pescado. Busquemos la sustitución. Los granos. Decía Vladi, los granos están carísimos, es verdad, pero un grano, que es una proteína de tipo vegetal, es una alternativa para subsanar esa parte, por ejemplo, en los hospitales. No tienen la carne, denle granos al paciente, claro, porque el grano se sextuplica, es decir, puedes con un paquete de grano comer el doble de las personas que pudieran comer con la carne. Ese es por poner un ejemplo. En el caso del tema de lo que es la hemoglobina como tal, los pacientes con el hierro en el suelo, nosotros ¿cómo hacemos? Vegetales verdes. No tenemos para darle la cantidad de vegetales y fruta que necesita, pero por lo menos darle los vegetales básicos que el ser humano necesita para subir sus niveles de hemoglobina. ¿Cuáles son los niveles básicos? Mira, prepararte por lo menos en los hospitales una sopa verde que sea a base de espinaca, de acelga, de celery, de cilantro, que son los vegetales más esenciales que te ayudan a subir el nivel de hemoglobina. Así, tenemos que atacar la emergencia. Como estamos en una emergencia alimentaria, ataquémoslo emergentemente. ¿Y cómo es emergentemente? A través de subir los niveles de hemoglobina con este cultivo verde, vamos a decirlo así, con este número de granos, que hay diferentes tipos de granos. Todavía hay cosechas de granos, de esos 15% de que se producen aquí, todavía hay granos aquí. Entonces, tratemos de paliar, pero el problema está que no buscamos una alternativa, dejamos al paciente sin alimentación y las estadísticas no se anuncian. Sí, un Instituto Nacional de Nutrición Regional que no se preocupa, el nacional no se preocupan por hacer el trabajo político, más no por devolverle o estabilizarle la salud al venezolano. El llamado nuevamente es a los 3 niveles de gobierno, en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes porcentajes, pero tienen que buscar la manera de paliar la situación, porque no solamente se van a morir 6 a 5 niños en Venezuela, y hay 300.000, como decía Odalis, sino que vamos a llegar a 600.000, y aquí en La Guajira, que se muere de 1 a 2 niños, diariamente se van a morir hasta 5 o 6. ¿Qué hacer para resolver un poco el problema a corto y a mediano plazo? Entre una de las cosas que realmente... o sea, a nivel gubernamental debería estar abocado aquí, como Braulio lo menciona, nacional, regional y municipal, ¿verdad? Es tratar de suministrar esa alimentación a la población. O sea, que la población pueda tener acceso en donde quiera lo quiera conseguir esa alimentación al menor costo, porque realmente aquí puede ser que la consiga. En cualquier parte la puede conseguir, pero el poder adquisitivo de esa población no le permite adquirir esos alimentos. Entonces, una población bien alimentada, sin duda alguna, va a ser una población sana. Entonces, ahorita estamos cultivando, tenemos allí el caldo para una población enferma. Y una población enferma jamás podrá rendir en ningún aspecto donde se le coloque, y por supuesto el venezolano cada día irá en desmejora, ¿ves? Porque no tendremos esa capacidad, estos jóvenes que se nos han ido, ¿verdad? Lamentablemente, que están brillando en otro sitio porque tuvieron una alimentación adecuada. Pero ¿qué pasa con esta juventud que tenemos hoy día, con estos niños que están creciendo sin ese alimento, sin esa alimentación básica, que sencillamente morirán jóvenes? Si llegan a una edad adulta, no será una edad productiva, ¿ves? Porque no le hemos garantizado
una alimentación adecuada. Entonces el llamado realmente es a suministrar las formas de que se pueda obtener el alimento de calidad en el momento oportuno. Una forma de paliar la situación serían los comedores populares, los comedores en las escuelas. Volver a ese comedor que realmente conceda la alimentación adecuada, o sea, no suministrarle un alimento para mitigar el hambre, sino que le aporte los nutrientes necesarios a cada uno de esos niños, ¿verdad? Desde la edad preescolar. Recuerdo que una de las políticas era que los niños recibirían desayuno, merienda, almuerzo, merienda, o sea, 4 comidas iban a recibir en el día. Y lamentablemente no están recibiendo ni una, y digo ni una, porque la que medio reciben, no es adecuada. ¿Ve? Una carga calórica, logré ver uno de los últimos menús, donde se le estaba dando una pasta a un niño con vamos a llamarlo jugo, ¿ok? Un jugo, un concentrado. Entonces, una pasta realmente blanca, donde no tenía proteína, ni siquiera vegetales. Porque yo recuerdo que los últimos tiempos, cuando estuve en el comedor, por lo menos ya estaban enviando vegetales, y se enviaba el pollo, y se enviaba carne, y todas estas cosas. Pero que solamente te estén enviando pasta, o que te estén enviando el arroz, ¿verdad? Y un poquito de queso, porque ni siquiera es la cantidad que esos niños necesitan, sino para decir que la arepa lleva queso. Es importante que tomemos conciencia, alimentemos a la población. Alimentar a la población es nutrir a la población, no alimentarla para paliar el hambre, ¿ok? Porque ese paliar el hambre es llevar a una población a la enfermedad y, por supuesto, a la muerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa bien interesante. Yo creo que la población que está padeciendo la crítica situación nacional ha entendido cuál es el presente y cuál será el futuro de todos aquellos venezolanos que lamentablemente se están mal alimentando. Muchísimas gracias en nombre de la universidad. Gracias a ustedes por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.